Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La democracia es un pacto político para impedir la tiranía. Es una perversión utilizarla mediante electores confundidos para instaurar regímenes totalitarios contradictorios con sus postulados de Estado de Derecho, alternabilidad y elecciones periódicas institucionales. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy martes 6 de enero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Nicolás Maduro se declara no culpable ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, al que accedió ataviado con un uniforme de prisionero azul marino y naranja, y con los pies encadenados, informó CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos. Cilia Flores compareció con un uniforme similar. Ninguno de ellos tenía las manos esposadas, lo que permitió a Maduro saludar a su abogado Barry Polak, que es el letrado de Julian Assange. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó este lunes a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos su profunda preocupación por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados. El número de muertos por el ataque estadounidense en 4 estados de Venezuela, perpetrado la madrugada del sábado 3 de enero, ha aumentado a 80, según un alto funcionario venezolano. Cuba confirmó que un total de 32 militares cubanos perdieron la vida durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro en Venezuela. Tras ser calificado por el presidente Trump como un hombre enfermo que fabrica cocaína, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió duramente hoy: «Juré no tocar un arma más, pero por la patria tomaré de nuevo las armas si es necesario». Petro ordenó el retiro inmediato de varios coroneles de inteligencia de la policía, acusándolos de suministrar información falsa a agencias extranjeras contra el Estado colombiano. Colombia, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, lideró una sesión donde calificó la captura de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional. El gobierno colombiano rechazó la muerte de Johanna Rodríguez, una ciudadana colombiana que falleció durante el bombardeo en el municipio El Hatillo, en Venezuela. Desde el 1 de enero rige un aumento histórico en los ingresos de los trabajadores colombianos de un 23% que busca compensar la inflación, aunque gremios empresariales advierten que podría presionar el costo de la vida en los próximos meses. El gobierno colombiano activó la alerta amarilla y reforzó la seguridad en la frontera con Venezuela, especialmente en Cúcuta, ante la posibilidad de una nueva ola migratoria masiva derivada de la inestabilidad en el país vecino. Se han desplegado cerca de 30.000 soldados en la zona. En Colombia, un temblor de magnitud 4.9 con epicentro en Santander sacudió varias zonas del país en la madrugada y tarde de ayer. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció que a partir del 15 de enero comenzará a revelar los nombres de sus ministros. Su equipo ya trabaja en el traspaso con la administración saliente de Gabriel Boric. Kast heredará una economía con una inflación controlada, cercana al 3%, pero con el reto de reactivar el crecimiento proyectado por el Banco Central entre un
1,75 y un 2,75% para este año. En Brasil, la fiesta de Año Nuevo en Copacabana fue certificada por el Guinness como la más grande del mundo, aunque la jornada se vio empañada por un fenómeno de oleaje fuerte que arrastró a más de 100 personas. En Perú, tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025, el país comienza el año bajo la presidencia de José Gerí Oré, quien asumió por sucesión constitucional como presidente del Congreso. Gerí ha declarado la guerra a la delincuencia, enfocándose en la seguridad ciudadana como eje central de su breve gestión antes de las elecciones. El panorama electoral está en plena ebullición. Se reportan 32 fórmulas presidenciales inscritas para los comicios del 12 de abril de 2026. Hay tensiones legales por tachas contra candidatos como José Williams y Mario Vizcarra. En Ecuador se abrió la licitación para la línea de transmisión que conectará eléctricamente a Ecuador con Perú, un proyecto de $271 millones, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Central proyecta un crecimiento moderado del 1,8% para este año 2026, en un entorno de recuperación tras la crisis energética 2024-2025. En Bolivia, la noticia principal es la ruptura del diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, cuyo secretario ejecutivo, Mario Argollo, anunció que desde la 00 hora de este martes 6 de enero se iniciará un bloqueo nacional de carreteras. Las protestas exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503, el cual eliminó la subvención de los combustibles y elevó el salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos para intentar mitigar el impacto, medida que los sindicatos consideran insuficiente y antiobrera. Una multitudinaria columna de manifestantes llegó al centro de La Paz tras 3 días de marcha desde Calamarca, registrándose enfrentamientos con la policía cerca del kilómetro cero. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha expresado su profunda preocupación, advirtiendo que un alza del 20% es insostenible para las micro y pequeñas empresas en el contexto de crisis actual, lo que podría empujar a muchos hacia la informalidad. El Salvador cerró el 2025 con un récord de 4.1 millones de visitantes internacionales, consolidándose como uno de los destinos más populares de Centroamérica, gracias a la mejora en la seguridad y la promoción del Surf City. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que aumenta la pensión anual de los destinatarios de la Medalla de Honor de $16.880 a $67.000 anuales, lo que representa un cambio histórico para los veteranos más condecorados de los Estados Unidos. Actualmente hay solo 63 portadores vivos de la Medalla de Honor. Washington, D.C. activó un esquema de seguridad coordinado entre autoridades locales y federales tras el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, porque D.C. suele ser uno de sus primeros puntos de impacto, dado su rol como centro político y diplomático del país. La alcaldesa Muriel Bowser aseguró que la ciudad está preparada y mantiene comunicación constante con agencias federales para evaluar cualquier repercusión, tanto en el plano diplomático como en el orden público. El presidente Trump señaló que Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, está cooperando con Washington. Indicó que su administración tiene el control de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. El presidente Trump envió una advertencia a los gobiernos de México, Cuba y Colombia de que sus países podrían ser los siguientes después de Venezuela. La Corporación para la Radiodifusión Pública anunció este lunes que cerrará sus operaciones tras 58 años de historia,
luego de que el gobierno eliminara su financiación. La corporación, creada por el Congreso en 1967, ayudaba a mantener a más de 1.500 estaciones locales de radio y televisión en todo el país y financiaba programas como Plaza Sésamo. Aunque el presidente Trump declaró abiertamente el día de ayer que María Corina Machado no debió ganar el Premio Nobel de la Paz, manifestó que esa apreciación personal no tenía conexión con su decisión de apartarla del proceso político que vive Venezuela. La administración Trump está haciendo planes preliminares para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. Noticias de Maryland. Maryland ha implementado varios cambios legales significativos que afectan la vida cotidiana este mes. El salario mínimo ha subido a $14.60 por hora como parte del plan de incrementos graduales del Estado. Los condados con planes de salud autoasegurados deben cumplir ahora pruebas preventivas de cáncer para bomberos profesionales sin coste adicional. Una nueva ley protege a herederos y propietarios ocupantes, exigiendo a los condados excluir ciertas viviendas de las ventas por impuestos atrasados para evitar que las familias pierdan sus hogares. Noticias de Virginia. Este mes de enero, Virginia recibirá cerca de $190 millones en fondos federales para modernizar y expandir el sistema de salud en comunidades rurales. Este plan busca beneficiar a más de 1.5 millones de residentes, incluyendo los de la costa este. La gripe sigue causando estragos en todo Estados Unidos con niveles muy altos de actividad, mientras una nueva cepa viral llamada subclado K continúa propagándose. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, anunció el lunes que pone fin a su candidatura para la reelección a un tercer mandato, haciendo referencia en un comunicado de prensa al escrutinio por las acusaciones de fraude en las ayudas sociales estatales. Florida inicia el año ratificada como el segundo estado con mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos, impulsada por la migración interna desde Nueva York y California. El precio promedio del galón de gasolina en la mayoría de las ciudades del estado de Florida se mantiene por debajo de los $3, un alivio tras las fluctuaciones del cierre de 2025. El presidente Trump anunció recientemente que, por ahora, desiste de su plan de desplegar la Guardia Nacional en Chicago, luego de que la Corte Suprema no facilitara el camino legal para dicha medida en Illinois. El gobernador Greg Abbott ha demandado formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la extradición inmediata de Reinaldo Mata Ríos, presunto asesino de un comisionado de Texas que huyó hacia el sur. Abbott advirtió que México no debe ser un refugio para quienes dañan a los texanos. Desde el 1 de enero, más de 30 leyes nuevas han entrado en vigor en Texas, incluyendo regulaciones estrictas sobre inteligencia artificial y beneficios fiscales para reactivar pozos petroleros inactivos. Desde el 1 de enero en California entró en vigor la ley que prohíbe a los agentes del orden, incluidos los de ICE, cubrir el rostro con máscaras durante operaciones, a pesar de los intentos de la administración Trump para bloquearla. Los trabajadores en Los Ángeles y en todo el estado están viendo reflejado el ajuste anual por inflación en sus salarios desde hace 4 días. Ha comenzado la implementación de la ley que obliga a fortificar las tortillas y productos de masa de maíz con ácido fólico, una medida de salud pública clave para la comunidad latina de la ciudad. Existe incertidumbre entre las familias inmigrantes de California debido a la reciente congelación de nuevas inscripciones en Medical para adultos indocumentados, una medida que comenzó a regir este mes. Si ya estás inscrito, no pierdas tu cobertura. Puedes mantener Medical completo siempre y cuando realices tu renovación anual a tiempo. Si no estás inscrito, a partir de hoy ya no es posible inscribirse por primera vez en la cobertura completa de Medical, si no se tiene un estatus migratorio satisfactorio.
Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. En Alemania, un presunto ataque de sabotaje contra la red eléctrica, reivindicado por grupos de extrema izquierda, ha dejado cerca de 30.000 hogares sin luz ni calefacción en el sur de Berlín. El canciller ha admitido que Alemania enfrenta su segundo año consecutivo de dificultades económicas. Sin embargo, las previsiones oficiales son moderadamente optimistas, esperando un crecimiento de 1.3% para este 2026. El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes 5 de enero la congelación inmediata de todos los activos de Nicolás Maduro y personas asociadas a él que posean en territorio suizo. La congelación de activos entró en vigor en el momento del anuncio y tendrá una validez inicial de 4 años. Afecta no solo a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, sino también a otras 35 personas de su círculo íntimo. Suiza aclaró que esta medida no afecta a los miembros del actual gobierno de Venezuela, buscando mantener canales abiertos de diplomacia. Eva Kloss, superviviente del Holocausto, hermanastra póstuma de Ana Frank y trabajadora incansable para transmitir sus memorias a los jóvenes, murió en Londres el sábado a los 96 años, anunció su fundación el domingo. En Irán, las protestas sociales han entrado en su 10º día consecutivo y han evolucionado rápidamente a gritos de muerte al dictador. En ciudades como Teherán, Isfahán y Shiraz, los manifestantes corean consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, exigiendo un cambio de sistema. El movimiento se ha extendido a más de 17 provincias, incluyendo zonas rurales y regiones tradicionalmente más conservadoras. Las universidades se han convertido nuevamente en focos de resistencia, con estudiantes exigiendo libertad y el fin de la represión. La respuesta del régimen ha sido hasta ahora de mano dura. Se informa de al menos 20 muertos y cerca de 1.000 detenidos en apenas una semana de movilizaciones. El presidente Trump ha advertido que Irán recibirá un golpe muy duro si la represión continúa y se producen más muertes. Ayer, 5 de enero, se inauguró oficialmente la Embajada de Palestina en Londres, un movimiento diplomático de alto perfil que ha generado diversas reacciones internacionales. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido el crítico más feroz, calificando la apertura como un premio al terrorismo y acusando al Reino Unido de estar en el lado equivocado de la historia. El presidente Trump, por su parte, ha expresado su rechazo tajante, lo que ha generado una fricción diplomática inusual entre Londres y Washington. Israel lanzó ataques aéreos esta madrugada contra objetivos en Sidón, la tercera ciudad más grande del Líbano, y en el valle de la Bekaa. El ejército israelí afirma que atacó depósitos de armas de Hezbollah y Hamas. Rusia lanzó ayer en la madrugada una oleada de misiles contra la infraestructura energética de Kharkov, dejando a miles de personas sin calefacción bajo temperaturas extremas. En Kiev, un misil impactó cerca de un hospital, dejando al menos un muerto y varios heridos. Representantes de la Unión Europea y la OTAN se encuentran en Kiev para preparar la coalición de voluntarios, buscando garantizar el apoyo militar ante el temor de que la atención de Estados Unidos se desvíe por completo hacia el conflicto en Venezuela. Identifican a las 40 víctimas del incendio del bar en Suiza, ocasionado por velas y bengalas en botellas de champaña. 20 de ellas eran menores. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.
Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.